en ciertas patologías que pueden presentarse realmente fracturas calcáneas de astrágalo, son unas que sí se presentan. Fracturas de metatarsianos, algo que no tanto, ¿no? Pero sí algo que se refiere dentro de la estadística que es muy bajo, una cosa que se llama luxaciones del isfran, pero es algo que pasa subdiagnosticado, por lo que no se tiene la sospecha de que pueda haber ese tipo de lesiones. Entonces, van a ser los temas que vamos a ver hoy día: fractura de calcáneo, astrágalo y lesiones de la articulación del isfran, ¿ya? De forma general, ¿ya? Porque si les meto, o sea, comienzo a dar mucha clase técnica, teórica, entonces no acabamos nunca, ¿no? Esa cosa, esta situación es, si hablamos solamente de fracturas de calcáneo, es siquiera unas, 2, 3 horas, siquiera solamente de un tema, ¿ya? Que sí es bastante largo el asunto. Entonces vamos a hablar solo de manera general de estos 3 temas que vamos a presentar a continuación. A ver, para comenzar, pues, ¿cuáles son los huesos del pie? Pues tenemos a dividir al pie en retropié, eh, en zonas, ¿no? En este caso, retropié, medio pie y antepié, ¿no? El retropié, pues, va a estar constituido por 2 huesos que van a estar superpuestos, ¿sí? Como va a ser el astrágalo y el calcáneo, como vemos acá. Aquí vemos la imagen del astrágalo por encima y por debajo el calcáneo, ¿no? El medio pie está constituido por los siguientes huesos, que va a ser el escafoides, el cuboides y las 3 cuñas, ¿no? Aquí podemos ver que están separados uno de otros, ¿no? Y bueno, el antepié, que está constituido por los metatarsianos, los 5 metatarsianos, y las falanges, ¿no? Proximal, media y distal, especialmente del segundo al quinto. El primero, recordemos que solamente tiene 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Recordar que aquí, entre el medio pie y el retropié, tenemos una articulación, que es la articulación de Chopper, ¿sí? Y la articulación mediotarsiana o articulación tarso-metatarsiana, articulación del isfran, ¿ya? Que es la que generalmente pasa subdiagnosticada cuando se produce una luxación de este tipo y también cuando tenemos fracturas, ¿no? A este nivel. Entonces son los temas que vamos a tener en cuenta: fracturas de estrágalo, fracturas de calcáneo y lesiones a nivel de la articulación del isfran, ¿ya? Bueno, para recordar, ¿no? El pie tiene 3 columnas: una columna medial, una columna intermedia y una columna lateral, ¿no? En sí, la columna medial va a estar representada por la primera articulación tarso-metatarsiana, la primera cuña, el primer meta, y en sí el primer halo, que es el primer rayo, ¿no? Del pie. La columna lateral por el cuarto y el quinto dedo, ¿sí? Y su articulación con el hueso cuboides. Y la columna intermedia, segundo y tercer rayo o articulación tarso-metatarsiana, segundo y tercer cuña, ¿no? Entonces sería la columna intermedia. La importancia de conocer esto es porque en la marcha nosotros tenemos que tener en cuenta que van a ser 3 puntos de apoyo que va a tener el pie. El primer punto de apoyo va a ser la parte o la tuberosidad posterior del calcáneo, ¿sí? El otro punto de apoyo va a ser la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. De ahí la importancia de no perder la anatomía funcional de estas estructuras, ¿no? La parte epidemiológica, pues vamos a hablar de las fracturas a nivel del astrágalo, como vemos aquí en esta imagen. Bueno, el astrágalo va a estar representado, está constituido por 3 partes, que en este caso va a ser el cuerpo. Acá tenemos el cuello y acá tenemos la cabeza del astrágalo, ¿no? Son las segundas fracturas en orden de importancia a nivel del trazo y a nivel del pie, porque el primero es el calcáneo. Representa del 3 al 6% de las fracturas del pie, el 1% del total de las fracturas. Como mencionamos, pues puede tener fracturas a nivel del cuello, a nivel del cuerpo y a nivel de la cabeza. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Son las fracturas a nivel de aquí, ¿no? A nivel del cuello del astrágalo. Frecuentemente en accidentes de tránsito se va a presentar esto y puede presentarse también fracturas expuestas, ¿no? Incluso con expulsión del astrágalo, ¿no? Puede el astrágalo estar fuera de la articulación. Se encuentra asociado a fracturas malleolares, es decir, del tobillo, del calcáneo y también del metatarso, ¿no? Bueno, aquí tenemos 2 vistas, una vista superior y una vista inferior del astrágalo, ¿no? Aquí, en la vista superior, aquí tenemos la polea, la tróclea, como ustedes quieran decirlo, astragalina, ¿no? Que va a tener una vertiente central, una vertiente lateral y una vertiente medial, ¿sí?
Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la vertiente medial es un poco más pequeña que la vertiente lateral, la misma que tiene la forma triangular y tiene también recubierto por cartílago, que en este caso va a articular en este sector con el malleolo lateral y en este sector con el malleolo medial. Más hacia adelante vamos a tener en cuenta que tenemos un segmento cilíndrico con varias porosidades que es para la irrigación, principalmente a nivel del cuello, ¿no? Por donde penetra la irrigación a nivel del astrágalo, ¿no? Entonces, más hacia adelante tenemos esta superficie como un cilindro de esfera que va a articularse en este caso con el escafoide, la superficie articular o cara anterior del astrágalo. En vista inferior, vamos a tener en cuenta que presentan las siguientes carillas articulares. Una carilla articular anterior, anteromedial y una carilla articular posterior. Entre la anteromedial y la posterior tenemos un canal llamado surcos del talos o el surco que conjuntamente, si nosotros hacemos una cara superior de calcaño, vamos a tener una misma impresión a nivel de la cara superior de calcaño. Y va a presentar también un canal, que en este caso va a ser el canal calcáneo, que conjuntamente con el canal del astrágalo va a formar el seno del tarso, ¿no? Estas carillas se van a articular, pues, con la cara superior, ¿no? Del calcáneo, explícitamente acá a este nivel, con la cara posterior, con la cara anteromedial y con la cara anterior, ¿no? Y esto, bueno, aquí vemos la superficie articular anterior de la cabeza del astrágalo. La irrigación del astrágalo, pues, está determinado por tres arterias, ¿no? La arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior y una rama de la arteria tibial, que va a ser la arteria peronea, ¿no? Cada uno va a irrigar ciertas partes estructurales importantes a nivel de lo que sería la estructura del astrágalo, ¿no? La arteria tibial anterior, la parte superior de la cabeza y el cuello, la arteria perforante peronea va a irrigar la parte inferior del cuello y la cabeza, y el cuerpo en su mayor parte va a estar irrigado por la arteria tibial posterior. De ahí la importancia de no perder estas tres principales vías de irrigación, ¿no? Aquí tenemos una vista lateral y una vista medial, ¿no? Acá tenemos las arterias, en este caso la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior, con su rama la arteria peronea, que va a perforar justo a nivel de lo que sería el cuello, ¿no? Penetran a través del cuello y aquí vemos cómo dan su irrigación, ¿no? También tenemos una arteria, la arteria del seno del tarso, a nivel de lo que sería el canal o el seno del tarso, ¿no? Bueno, como les menciono, vamos a hablar específicamente de algunas fracturas nomás, ¿no? En este caso vamos a tener en cuenta que la más importante y la más frecuente va a ser las fracturas a nivel del cuello, de la astrágalo, es decir, a este nivel donde vemos la solución de continuidad. Estas corresponden al 50% de las fracturas totales de astrágalo, o sea, a nivel de la cabeza, a nivel del cuerpo. ¿Cuál es más frecuentemente? Es a nivel, ¿no? A nivel del cuello. Pueden presentarse en un 20-30% con fracturas expuestas, como vemos acá, y como les menciono, incluso puede salirse por esta herida, si dependiendo del trauma de energía y el aplastamiento que sufrió, la carga así que sufrió esta lesión, pues incluso puede expulsarse un fragmento o fragmento completo o completamente el astrágalo, ¿no? Alto porcentaje de fracturas se relaciona con lesiones, sobre todo con el pie, a nivel tobillo y a nivel de columna, ¿no? Cuando tengamos este tipo de fracturas, siempre pensemos en fracturas a nivel de la pelvis, a nivel de la columna, sobre todo también a nivel del área lumbar, porque son mecanismos de carga axial generalmente lo que va a provocar este tipo de lesiones. Claro que tenemos los otros tipos de lesiones también por mecanismos de hiperdorsiflexión plantar, ¿no? Las complicaciones principales, pues tenemos necrosis vascular, no unión, mal unión, infección a nivel del sitio quirúrgico o también por una posible fractura expuesta, artritis y pérdida de hueso. Como ya les menciono, podemos incluso perder hueso en el momento de la lesión que provocó, ¿no? Aquí podemos ver una osteosíntesis en la cual no se ha unido, ¿sí? Vemos que hay la línea de fractura permanente, persistente. Acá en la otra imagen vemos con el tiempo cómo incluso va perdiendo la forma, va perdiendo incluso la reducción, ¿sí? Y en cambio acá podemos ver cómo se encuentra el astrágalo comprimido y desplazado a la fractura a nivel del cuello, ¿no? Bueno, en cuanto a la anatomía, pues tenemos que darnos cuenta que la parte más débil y que no influye dentro de la articulación o como parte articular dentro de la anatomía del astrágalo es el cuello, ¿ya? Es la porción más débil, tiene una gran porosidad, especialmente por la vasculatura que presenta. Bueno, generalmente es la parte extraarticular que no tiene contacto, ¿no? ¿Cuál es la orientación que tiene el astrágalo, ¿no? Si nosotros tenemos esta imagen, tenemos que darnos cuenta que el astrágalo siempre va a tener esta posición en un plano sagital de arriba hacia abajo y en un plano axial siempre va a verse de
afuera hacia adentro, ¿no? Aquí vemos la cabeza del astrágalo que se encuentra en relación con el escafoides. De la misma manera acá vemos de arriba hacia abajo la dirección que presenta el astrágalo, ¿no? Y el cuello. ¿Cuáles son los dos mecanismos de lesión que más frecuentemente tenemos con estos, no? Lo más frecuente es este, ¿no? Un tramo por aplastamiento, ¿no? Es decir, que se queda el astrágalo inmerso en energía que se libera por la carga axial entre el calcáneo y la tibia, ¿no? Y obviamente eso generalmente son secundarios a lesiones de alta energía, ¿no? Puede tener otro mecanismo por los cuales también puede producirse es una hiperdorsiflexión del pie, como vemos en esta imagen, en donde tenemos que tener en cuenta que cuando se produce este movimiento de fuerza, vamos a ver cómo el cuello choca contra la parte anterior de la parte distal de la tibia, provocando una fractura que se distiende hasta la parte inferior o la cara inferior o al borde inferior del cuello del astrágalo, ¿no? Y también un mecanismo de supinación forzada del pie, asociados especialmente a fracturas a nivel del malleolo. A ver, la clasificación que vamos a utilizar en este tipo de lesiones va a ser la clasificación de Hawkins, que habla de que en todas, cada una de los cuatro tipos que presenta, va a presentar lesión a nivel del cuello del astrágalo. O sea, siempre va a estar el astrágalo con la presencia o la lesión o la solución de continuidad en todos los tipos, ¿no? Pero en el tipo uno, como podemos ver acá, no hay un desplazamiento de la misma, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta la siguiente relación que el astrágalo se articula hacia arriba con su tróclea a nivel del plafón tibial o forma su articulación tibio-astragalina. Por debajo se articula con el calcáneo, como vemos acá, dando la articulación subastragalina y con la cabeza se articula con el escafoides, ¿sí? Dando la articulación astragaloscafoidea. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta clasificación, la relación o la congruencia que puede perderse con este tipo de lesiones en los distintos tipos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una tipo uno es una fractura no tan eh, importante en cuanto al pronóstico de lesión, ¿sí? Porque de cierta manera no está desplazado, la articulación están congruentes y por lo tanto su riesgo de necrosis vascular es menor. Sin embargo, nos cuenta que la principal irrigación entra a través del cuello, ¿no? Entonces, ya de entrada, si tenemos una lesión acá y no está desplazada, por lo menos tenemos un riesgo de cuánto, de un 13% de que se pueda presentar lesiones a nivel de la vascularización y por lo tanto ser una necrosis vascular a nivel del castrágalo, ¿no? En una tipo 2 vamos a tener en cuenta que tenemos una fractura desplazada a nivel del cuello, ¿sí? Pero tenemos además de eso un desplazamiento de la articulación subastragalina, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de luxación. Desplazamiento del cuello con desplazamiento también o luxación de la articulación subastragalina. La tipo 3 vamos aumentando el número de luxaciones que va a presentar. Tenemos un desplazamiento a nivel de la fractura del cuello, luxación subastragalina y también luxación tibia-astragalina, ¿no? Y en la tipo 4 tenemos una luxación de todas las articulaciones o las relaciones del astrágalo, ¿no? Tibia astragalina, subastragalina y también astrágalo escafoidea. Obviamente, dependiendo del grado, tenemos que darnos cuenta que el riesgo de necrosis vascular va aumentando, ¿no? En la tipo 2 de un 25% como promedio, a una tipo 3 que puede ser de un 20 a un 100%, dependiendo de qué tan desplazado esté, ¿no? Y una tipo 4 de un 70 a un 100%. Doc, Aquí, por ejemplo, mande, dígame. doc, disculpe, en la tipo 2, tipo 3 y tipo 4, todas estas tienen fracturas del cuello, pero son desplazadas, ¿verdad? Toditas están desplazadas, ¿sí? Todas están Ya. desplazadas. Ajá, toditas están desplazadas. Y además de eso, vamos relacionando con las luxaciones en las articulaciones. Ya, aquí por ejemplo tenemos una tipo uno. Recordémonos que decíamos de la tipo uno, fractura a nivel del cuello, ¿sí? Pero que no tiene ningún tipo de desplazamiento y que no tiene ningún tipo de luxación asociada. Entonces aquí vamos a tener en cuenta, si vemos acá abajo, vemos la línea de fractura a nivel, que generalmente es acá, ¿no? Donde más va a sufrir el cuello, ¿no? En la parte inferior del cuello, donde más generalmente se presenta la línea de fractura más notoria, ¿no? Pero podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que tenemos una línea de fractura completa en todo el cuello del astrágalo, ¿no? Entonces, esto entraría dentro de la clasificación de tipo uno. Recordémonos que tenemos las tres principales fuentes de irrigación, que va a ser la de la arteria tibial posterior, arteria tibial anterior y la arteria peronea perforante, ¿no? Entonces, en este pueda, como que no pueda estar lesionado alguno de estos elementos de la fuente de irrigación, especialmente la peronea perforante, ¿no? Pero posiblemente uno generalmente ya hay con presencia de lesión, por eso el riesgo que puede presentar es necrosis vascular.
En las tipo 2, aquí tenemos otro ejemplo, vemos la luxación ya de tipo subastragalina, ¿no? Acá tenemos la fractura, el esquema, aquí vemos la articulación subastragalina. La subastragalina como tal es la articulación entre las superficies articulares posteriores, tanto del astrágalo como del calcáneo, ¿no? Recordémonos eso también, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo la articulación subastragalina está desplazada, ¿no? Pero la tibia astragalina se mantiene. El desplazamiento a nivel de la fractura del cuello, tenemos de ahí entonces un tipo 2, ¿ya? Esta luxación puede ser hacia medial o hacia lateral, dependiendo del mecanismo que puede también presentarse, ¿no? Relación entre el cuerpo y el tobillo, como vemos acá, se encuentra preservada, es decir, la tibia astragalina, ¿no? En una tipo 3 ya aumentamos, en este caso, la luxación subastragalina, luxación tibia astragalina y la fractura desplazada a nivel del cuello, ¿no? Este, en cambio, como podemos ver en este esquema, generalmente hay una luxación y un desplazamiento del cuerpo del astrágalo generalmente ubicado entre el malleolo posterior y el tendón de Aquiles, ¿sí? Generalmente ahí se mete y se mete en la parte medial del compartimento de la pierna, ¿sí? Incluso con riesgo de exposición. En este caso, ya tenemos más compromiso de las fuentes de irrigación. Se habla que tenemos un compromiso ya de dos o incluso los tres componentes de irrigación que estén comprometidos. Entonces, es importante hacer lo más pronto posible la reducción en caso de que pueda hacerse. Ya se encuentra en relación incluso con fracturas de tipo expuestas, este tipo de lesiones, ¿no? En el 50% de los casos, especialmente a nivel posteromedial, ¿no? Doc, Mande. ¿y en esa se rompe el tendón de Aquiles o no? No, no, no se rompe, pero sí puede haber una posibilidad, ¿no? Pero date cuenta que si es que hay un tipo de lesión de tipo mecánico traumático, pues hay la posibilidad de que pueda romperse, ¿no? Pero como se produce un aplastamiento, generalmente es un poco difícil que se rompa porque se acorta el tendón de Aquiles. Sí, no, ahora, sin embargo, si es que actúa con un efecto de cierre, los fragmentos o los bordes de fractura del hueso y se van contra el tendón de Aquiles, es una posibilidad. Claro que no tengo que no. Es una posibilidad que puede pasar. Mm, mm. Fractura del cuello. En la tipo 4 tenemos que tener en cuenta que hay una luxación tanto astragaloscafoidea, tibia astragalina y subastragalina, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en cuenta esos tipos de lesiones, ¿no? Fractura desplazada a nivel del cuello, las tres luxaciones que están presentes, su incongruencia. La lesión vascular ya, pues obviamente va a estar marcada tanto el cuerpo, cabeza y cuello en este caso, ¿no? Lesiones asociadas, como ya mencionamos al principio, pues fracturas maleolares, como vemos acá, ¿sí? A nivel del malleolo medial. Vemos también que se puede presentarse con fracturas expuestas en el 13% de los casos, con incluso expulsión del cuerpo del astrágalo, ¿no? O posiblemente todo el astrágalo se puede ir, ¿sí? Debido, obviamente, a la alta energía a la cual haber sufrido el paciente este tipo de lesión. Eh, en el 50% de los casos, secundarios accidentes de tránsito, ¿no? Caídas de altura, accidentes de aviación, generalmente se menciona del freno del avión, menciona que cuando frena, choca sobre todo el, el freno contra la base del pie y esto provoca la carga axial. Deportes como snowboard también presentan también una alta prevalencia, ¿no? La evaluación clínica, pues, va a haber un dolor importante, dependiendo pues del grado de lesión o del tipo de clasificación, vamos a ver esto, ¿no? Presencia de un complejo secundario importante y también dependiendo de la energía que intervino también, ¿no? El accidente, generalmente secundario, accidentes de tránsito, como mencionamos. Puede haber incluso la presencia de un borde a nivel de la piel. Se puede palpar lo que sería el borde fracturario o incluso, si estamos hablando de una 3, una tipo 4, se puede palpar lo que sería la cabeza del astrágalo, ¿no? O sea que se hace muy prominente a través de la piel. Entonces el dolor va a estar extremo en los tres tipos de lesiones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Los rangos de movilidad pues van a ser limitados, van a ser muy dolorosos, vamos a sentir la crepitación palpable, incluso como ya mencionamos, los bordes de fractura, en caso de que no estén expuestos. Si en caso están expuestos, incluso se puede ver o puede traer el paciente el astrágalo ahí agarrado o los familiares agarrado el hueso que se salió y que quedó fuera del pie. Hay un edema importante, sobre todo a nivel del retropié, como vemos acá, la presencia del complejo secundario importante. Vemos un TCN de tipo 2, siquiera ahí, como vemos en la imagen. Puede haber exposición a nivel del sitio de fractura, sobre todo en las tipo 3, tipo 4. El sufrimiento de partes blandas en la tipo 3, tipo 4.
Y incluso el cuerpo del astrágalo se palpa superficialmente, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? En este esquema, ¿no? ¿Qué imágenes radiológicas podemos pedir en este caso? Pues vamos a pedir una P, una lateral y una hemortaja de tobillo para, en este caso, descartar las lesiones asociadas, ¿no? Antero, posterior, lateral y oblicuo del pie, ¿sí? Para ver cómo se encuentra la estructura, en este caso, del astrágalo en sí, pero enfocándonos a nivel del cuello, en este caso, ¿no? La proyección de Canel, ya vamos a ver cómo se hace, una tomografía y una resonancia, ¿no? Bueno, como mencionamos, pues AP lateral, mortaje y oblicuos de tobillo para descartar lesiones a nivel del malleolo. También podemos ver también en esta lateral del tobillo, pues en este caso podemos ver incluso determinar la presencia o no de lesiones a nivel del calcáneo, a nivel del escafoides, ¿sí? Porque ahí podemos ver sus relaciones, ¿no? La relación con la articulación, la parte distal de la tibia, con el calcáneo, con el astrágalo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace la imagen de Canel? Se hace de la siguiente manera, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Esta sería la placa en donde que va a recibir los rayos, ¿no? Tenemos que dar un poco de pronación al paciente, aproximadamente de 15 grados en relación a la placa, y el rayo de luz entra aproximadamente a 75 grados, teniendo el foco a nivel de donde estaría el astrágalo, ¿no? Obteniendo esta imagen que tenemos acá. ¿Qué nos permite ver esto? La relación de la cabeza con el escafoides. Permite adecuadamente ver cómo se encuentra, si hay o no hay desplazamiento a nivel de lo que sería el cuello, ¿no? Nos permite ver adecuadamente el cuello del astrágalo, ¿no? Fracturas del cuello del astrágalo, pues en cuanto a la parte tomográfica, siempre es importante tener en cuenta que los cortes tienen que ser bastante continuos, aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Entonces nos indica o nos permite planificar y entender la fractura, ver dónde se encuentra la combinación, determinar si no hay incongruencias articulares, que pueden pasarnos de sospecha si no tenemos una imagen radiológica clara, ¿no? La resonancia magnética como tal no se recomienda, ¿sí? En un proceso agudo. En un proceso subagudo, pues para determinar en este caso o evaluar las lesiones a nivel ligamentario, a nivel de la parte del cartílago, si tendríamos, por ejemplo, una lesión de tipo 1 que solamente hay o no hay la presencia de daño a nivel del cartílago, ¿no? ¿Qué debe haber, no? Además de útil para las lesiones del tipo 1, como ya mencionamos, no desplazadas, que podemos confundir con esguinces, ¿no? Como vemos acá, vemos en este es un corte tomográfico donde tenemos que tener en cuenta que veamos el trazo de fractura y acá, por ejemplo, en la cual no hay un desplazamiento importante, pero vemos que ya hay contusiones a nivel de lo que sería el cuello, ¿sí? A nivel de acá vemos el cartílago articular a nivel del astrágalo y también a nivel de lo que sería el cuerpo, ¿no? Y acá a nivel de la cabeza, ¿no? ¿Sí? En el cual no hay nada de aparentemente lesión, pero sí hay una contusión importante a nivel de lo que sería la parte inferior del cuello del astrágalo. Pues las metas del tratamiento en este caso, pues vamos a tener en cuenta que tener que hacer una reducción anatómica, preservar la movilidad, pues si hacemos una buena reducción, pues vamos a tener una buena movilidad, pero recordémonos que dependiendo del tipo, pues puede haber riesgo de necrosis y pese a que hagamos una buena reducción, tener la posibilidad de que pueda fracasar esa osteosíntesis, ¿no? Dar estabilidad articular y minimizar obviamente las complicaciones de infección, unión, malunión, artrosis postraumática, necrosis vascular, ¿no? Todo esto, especialmente los últimos asociados, pues, más por el tipo de clasificación, ¿no? Los riesgos van a estar muy disminuidos, pues, o muy bajos en un tipo 1 y no así, pues, en un tipo 3, tipo 4, que estaríamos ya con riesgos altos de que puede producirse cualquiera de este tipo de complicaciones. En las fracturas de tipo 1 es una posibilidad el tratamiento conservador. Como ya mencionamos, un riesgo de necrosis avascular de un 13%. Vemos que no hay un desplazamiento. Vemos la línea de fractura a nivel de lo que sería el cuello del astrágalo. ¿Qué es lo que hacemos? La colocación de una bota corta con una flexión neutra, ¿no? Con una flexión de tobillo neutra, ni flexión plantar ni flexión dorsal, neutro, ¿ya? Para no provocar ni desplazamientos a nivel del foco de fractura. Claro que esto hay que hacer exámenes seriados semanales hasta cumplir aproximadamente las 6 semanas de inmovilización, esperando que no se desplace, ¿no? Para luego pasar a una bota, como vemos acá, una bota de tipo Walker, ¿sí? En este caso, este es un yeso cerrado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, en este caso no va a estar moviéndose el paciente. Una vez que cumple las 6 semanas, le cambiamos a este tipo de inmovilización. Como vemos acá, solo son velcros, que una vez separados los velcros, pues solamente se coloca la pierna y se inmoviliza, ¿no?
El objetivo es que pase con esto sin hacer carga, pero ya que comienza a mover, a hacer flexión dorsal, flexión plantar del pie, ¿no? Para que no pierda la movilidad a nivel de la articulación del tobillo, ¿no? Y a partir de las 12 semanas hay que probar ya cara en este tipo de lesiones, ¿ya? El apoyo temprano, ¿qué pasa si nosotros nos adelantamos? Puede provocar desplazamiento de la electroditura y por lo tanto fracasar el tratamiento conservador, ¿sí? En las tipo 2, recordémonos que ya están desplazadas, ¿sí? Tenemos una luxación subastragalina, como vemos en la imagen, desplazamiento, luxación subastragalina. Acá tenemos en cuenta que ya se ha hecho la reducción, se ha quedado como una tipo 1 en teoría, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento conservador es una opción, pero esto siempre y cuando tengamos una reducción anatómica, ¿no? Es importante en estos casos también confirmar por tomografía, ¿no? En caso de que nosotros hagamos una reducción cerrada. Ahora, si no se reduce, pues va a terminar en el 49% de los casos una reducción abierta, ¿no? O sea, hay un tratamiento de osteosíntesis. Entonces, el tratamiento quirúrgico que hacemos, en este caso, si hacemos un tratamiento tipo 2 y un tratamiento tipo 3 o tipo 4, el que sea, va a ser el mismo, ¿no? Que podemos utilizar tornillos o placas. Generalmente lo que más se utiliza es esto, son tornillos que van desde hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás o de posterior a anterior, ¿ya? Ahora, obviamente, dependiendo del grado, pues siempre va a haber los riesgos, ¿no es cierto?, de unión o de mal unión, la misma que va a estar relacionada al desplazamiento, a la combinación y también, obviamente, a la energía que sufrió el trauma, Doc, ¿no? Mande. eh, en la tipo uno dijo que poníamos la bota corta en flexión por 6 semanas y después de las 6 semanas era la bota tipo walker y después de esas 6 semanas ya nada o qué se le Ya ponía. nada, o si no, podemos seguir con la bota tipo Walker, ¿sí? A partir de las 2 semanas puede ser dos opciones, ¿no? Si el paciente siente seguridad con la bota, pues podemos seguirle, pero lo más frecuente que hacemos nosotros es que ya quite la bota, ¿no? Con bastón y apoyo parcial, ¿de acuerdo? Ujú. Apoyo siempre en 3 puntos o en 4 puntos, ¿ya? En este caso, ¿qué me refiero con eso? Muletas, ¿ya? Doc, y en la tipo 2 la reducción anatómica solo podemos hacer si es la fractura cerrada. Exactamente. Si es abierta, ya te queda ahí con el tratamiento ya incluso quirúrgico, ya. Ujú. Si no te sale, el problema es que como no tiene inserciones musculares el astágalo, un proceso de ligamento-taxis es medio difícil. O sea, ¿a qué me refiero a ligamento-taxis? Con una tracción que se meta porque yo jalo y se tracciona y luego se ubica. No tanto va a ocurrir eso, ¿no? Más se va a producir eso porque obviamente si está eh, dentro de las posibilidades que están orientados bien los instrumentos, es posible que con una tracción se pueda tranquilamente entrar y los fragmentos empatarse, ¿no? Porque si no, va a terminar en reducción abierta. Y es de la tipo 2 incluso. Entonces, el tratamiento como tal, tratamiento quirúrgico consiste en poner estos tornillos, ¿ya? Que van de anterior a posterior o de posterior a anterior, ¿sí? ¿Qué abordaje? Pues puedes abordar desde las distintas maneras. Puedes hacer un abordaje medial, que es el más frecuentemente usado, teniendo como punto de referencia el tendón tibial posterior, ¿sí? Y también puedes hacer un abordaje lateral también, ¿no? Dependiendo del trazo de fractura. De ahí ya viene, pues, la importancia de comprender y el uso de la tomografía. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues las fuerzas a las cuales están sometidas el cuello y obviamente el material de osteosíntesis va a ser aproximadamente de 1129 newtons. Los mismos que no van a ser tolerados por clavos, por lo tanto, agujas, clavos de Kirchner no sirven aquí, ¿ya? Ahora, los tornillos sí soportan este tipo de presión, ¿sí? Entonces, tienes que tener dos tornillos canulados de 4,5 milímetros, ¿ya? ¿Cuál es la dirección que más frecuentemente se utiliza y que mejor está, en este caso, visto que son más eficaces o más efectivos? Siempre vas a tener en cuenta esta dirección, de posterior a anterior, ¿ya? Sí, podemos hacer esta, que dentro de los estudios biomecánicos se ha visto que es la más estable. También podemos hacer de anterior a posterior, sin embargo, es algo que siempre nosotros mencionamos a nivel de lo que sería reducción. El trazo de fractura que vemos acá, el material de osteosíntesis que nosotros pongamos, independientemente que sea un tornillo, sea una placa, pero siempre cuando nosotros pongamos un tornillo o un clavo, generalmente nosotros lo que tenemos que intentar es que entre en ángulo recto, en ángulo casi de 90 grados. ¿Sí? Ahora, generalmente vamos a tener en cuenta que desde posterior a anterior tenemos una factibilidad para poder hacer este procedimiento o cumplir este principio.
de parte anterior a la parte posterior debido a la falta de exposición, generalmente nos va a producir esto, ¿sí? Que el momento que nosotros hagamos el cruce del tornillo, va a haber un poco de diástasis a nivel de la parte inferior del cuello, ¿sí? Estudios biomecánicos han referido que es mejor mandar el tornillo de posterior a anterior. Ahora, eso significa un abordaje posterior, ¿sí? Entonces el abordaje cambiaría. Tenía un abordaje o lateral o un abordaje medial. Si nosotros queremos poner de posterior a anterior, pero si queremos poner de anterior, pues un abordaje lateral o un abordaje medial tranquilamente nos puede dar eh, la exposición adecuada. Entonces, el manejo postoperatorio, pues va a ser dependiendo, ¿no es cierto? Movilidad del tobillo, eh, a nivel de la oxería y también la articulación subgastralina, pero sin apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, el apoyo va a ser aproximadamente a las 10, 12 semanas, ¿de acuerdo? Si el osteocitos quedó adecuado, que es lo que siempre se busca, pues inmediatamente hecho el osteocitos, el paciente al día siguiente ya comienza a mover, no a pisar. Entonces, la carga se difiere hasta aproximadamente las 10 o 12 semanas, ¿de acuerdo? Y bueno, también se menciona, ¿no? Que nosotros hacemos controles radiográficos y si vemos signos clínicos de consolidación, pues ahí nosotros ya comenzamos a hacer la carga al paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en cuenta luxación a nivel de lo que sería la subastragalina, ¿sí? La tibia-astragalina, ¿de acuerdo? La fractura a nivel del cuello, vemos el desplazamiento hacia la parte medial. Como ya mencionamos, en el 50% de los casos pueden ser fracturas también de tipo expuestas, ¿no? Pues en ese tipo, pues, si es que cómo puede hacerlo, pues hay que hacer la osteosíntesis, ¿no? Con el mismo principio que ya mencionamos, ¿no? En el tipo 3 hacemos un tratamiento conservador, eh, siempre y cuando tenga criterios, ¿no? En este caso, generalmente pacientes con baja demanda, pacientes parapléjicos podrían ser una de las opciones. Sin embargo, es poco alentador el tratamiento de este tipo, ¿no? No hay evidencia que apoye tratarlo de manera conservadora, especialmente los tipo 3, ¿no? Siempre va a ser tratamiento quirúrgico, en la cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como vemos que hay un desplazamiento ya importante, ¿sí? Que generalmente, como ya mencionamos, va a estar ubicado entre la parte posterior del malleolo y el tendón de Aquiles, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? ¿Cómo le regresamos a su posición? Como ya mencionamos, ¿no? Si la tracción no funciona, pues obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hacer un abordaje quirúrgico. En este caso hacemos una injuria a nivel de lo que sería el malleolo medial. Esto se llama una osteotomía de Chevron. Es una osteotomía en B controlada con el objetivo de que una vez que hacemos osteotomía, nosotros podemos ver en dónde tendría que ir ubicado el astrágalo. Y una vez ubicado en su posición, pues hacemos la osteosíntesis a nivel de este hueso y cerramos y una vez hecha la osteosíntesis, también reparamos lo que hicimos la lesión, ¿no? En este caso con tornillos de tipo maleolares o tornillos de esponjosa para nuevamente haber restituido la mortaja, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde se ha hecho la osteotomía, ¿sí? Y se ha hecho pues, la colocación de los tornillos, ¿no? De posterior a anterior. También, como ya mencionamos, podemos utilizar placas, ¿no? En este caso han utilizado placas, ¿no? Entonces aquí posiblemente lo que utilizaron es un abordaje doble, un abordaje lateral y un abordaje medial, ¿no? También se puede utilizar, ya depende del cirujano que tome o no tome en cuenta cuál va a ser la patología asociada en este caso, ¿no? Como ya mencionamos, mal unión, el riesgo de necrosis vascular grande y obviamente por el desplazamiento, ¿sí? Y lo que marca más el uso de placas es la conminución, porque si vemos que está muy, muy, muy conminuto, tenemos que tener en cuenta que los tornillitos no nos van a dar tanta estabilidad. Entonces, si tenemos una gran conminución, vamos a utilizar esto, ¿no? Plaquitas. El manejo postoperatorio, pues la unión ósea en el 5 a 8 meses, pues puede haber compromiso, sobre todo en la tipo 3, como ya mencionamos, ¿no? Necrosis vascular en el 75 a 100% de los casos, no unión, mal unión, importante en estos casos, ¿no? Artrosis postraumática en el 70% a nivel de tobillo, 30% subgastralgarina, ¿no? Por lo tanto, va a ser intervenciones subsecuentes necesarias. ¿Qué podemos hacer? Artrodesis. En la tipo 4, como ya mencionamos, son fracturas expuestas, riesgos de necrosis vascular mucho más importante, 71% de falla en el procedimiento quirúrgico, a que me refiero de tipo osteosíntesis, ¿no? Va a fracasar generalmente esto y vamos a terminar en esta situación. Una artrosis temprana o necrosis vascular, mal unión, por lo tanto el paciente va a estar con dolor, va a estar con inestabilidad y vamos a terminar haciendo una artrodesis, que la artrodesis es nada más y nada menos que esto. Sacar, obviamente en este caso sacamos el astrágalo o la parte del cartílago del astrágalo, se le come
y lo que se hace es una fusión del resto del astrágalo con la tibia, y bueno, se puede fijar con placas, se puede fijar con tornillos, se puede fijar con clavos intramedulares, este tipo de astrodesis, ¿no? Que es la fusión de los huesos, ¿no? Con el objetivo de que no haya movimiento, se queda en una posición anatómica. ¿Para qué? Disminuir el dolor, ¿sí? Y darle de una vez un confort al paciente, ¿ya? Entonces, generalmente termina, las tipos 3 o 4 van a terminar en artrodesis. ¿Alguna Doc, pregunta, chicos? Diga. Doc, entonces en el tipo 4 que yo le hago la artrodesis, el paciente nunca va a poder hacer dorsi ni plantiflexión. Exactamente, tú le dejas en una posición, ¿sí? O Tú sea, le y dejas al lado del paciente caminar, no va a eh, caminar bien. hay una posición anatómica y fisiológica que tú le dejas la artrodesis de tobillo, que, bueno, le permite caminar, pero obviamente sí va a presentar un poquito de un poco de dificultad a nivel de la marcha, ¿no? Pero lo importante es que ya no está con dolor, ¿sí? Los pacientes que se hacen artrodesis fisiológicas en posición anatómica no se les nota mucho. Realmente, ¿cuándo más se les nota? Cuando quieren hacer una marcha acelerada o cuando quieren correr. Pues, obviamente eso no van a poder hacer adecuadamente, ¿sí? Porque ahí sí interviene sobre todo la flexión dorsal y la flexión plantar, ¿sí? Pero esos tipos de pacientes con que le quites el dolor, puedan caminar adecuadamente, puedan subir bajarradas, quedan más que contentos. ¿De acuerdo? Doc, Muy ¿y riesgoso. cuándo yo sé que tengo que hacer una osteotomía o directo a la ortodesis o qué me guía para ver cuál de las dos hacer? En este caso, pues sería pues la combinación y el compromiso del cartílago articular, de la superficie articular. Si vemos que está muy dañado, muy comprimido, que hay una importante lesión a nivel condral, ya te das cuenta de que vamos a entrar en un tipo de lesión de este tipo, ¿no? Pero si es una lesión tipo 3, tipo 4, pues ya mencionamos que el trauma de energía es importante, la compresión caraxial que hubo entre el calcáneo y la parte del cajón tibial, y para que se haya producido esta salida, pues obviamente vas a haber sufrido bastante el cartílago, ¿no? Entonces en estos casos, pues va marcado la lesión y obviamente en estos, pues vamos a entrar incluso con una artrodesis de entrada, ¿ya? ¿Ya? Chicos, espérenme un... Ya, bueno chicos, ya, disculparán. A ver, ya estamos, ya. Bueno, eso en cuanto a fracturas a nivel del cuello. Entonces vamos a utilizar la clasificación de Hawkins, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener en cuenta que la 1 es un poquito más, digamos así, buena en cuanto a pronóstico, ¿no? Y la tipo 4, pues, mal pronóstico sobre todo, ¿no? El riesgo de artrodesis y el asunto de que podamos terminar en artrosis temprana, también los riesgos de malunión, de defectos óseos importantes, de infección, riesgos de infección. Entonces, todo eso pues conlleva que decidamos hacer un tipo de tratamiento que podría ser la artrodesis como una de las entradas, o sea, un tratamiento de entrada en este tipo de lesiones, dado por el daño a nivel del cartílago, por la combinación importante que puede tener el hueso, ¿no? Doc, y la reducción solo se hace en la tipo 1 y tipo 2. Se puede hacer en la tipo 3 también, ¿ya? Pero, ya, acuérdate de lo que te mencionamos, el riesgo de necrosis vascular es enorme. Hay pacientes en los cuales, aunque uno dice las indicaciones, hay que respetar las indicaciones, pero imagínate, eh, hay que cogerle con pinzas, ¿ya? Las indicaciones siempre. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿ya? No quisiera que les pase esto, pero imagínense si a ustedes les pasa esto. Tienen una fractura de tipo 3 o tipo 4. Imagínense, ustedes no pasan de unos 20, 22 años, muchachos, ustedes 23 años exagerando, ¿ya? Entonces, imagínense hacer una todesis a un paciente de esa edad, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes hay que intentar hacer la osteosíntesis, así nos arriesguemos a que en unos 3 o 4 años el paciente venga con dolor, el paciente venga diciendo, ¿sabe qué? No puedo, no soporto. 3, 5 años por lo menos tuviste tu hueso normal o por lo menos
hubo la posibilidad de alargar un poquito la artrodesis, ¿no? Porque la artrodesis ya es como tú mismo acabas de mencionar, es limitante, ¿ya? Y sí, sí conlleva, pues, obviamente, al paciente a decidir, sabe qué chuta ya no puedo, ayúdeme, qué opción podemos tener, y bueno, y la única opción que queda es la artrodesis, pero hacer una artrodesis centrada, por ejemplo, en un paciente de la edad de ustedes, pues, si no hay otra opción, pues si está muy comminuto, pues hay que hacerlo. Pero generalmente en una tipo 3 o una tipo 4, en pacientes jóvenes se intenta hacer el intento, ¿no? Hasta dónde puede aguantar esa osteosíntesis, ¿ya? Pero igual va a terminar posiblemente en una artrosis y termina en una artrodesis. Ya, chicos, entonces, a ver, vamos a hablar de las fracturas de calcáneo. Eh, este es el hueso que más se va a fracturar a nivel de lo que sería el pie, a nivel del tarso. Corresponde al 60-75% de fracturas que presentan estas van a ser intraarticulares. Ya vamos a ver dentro de la parte anatómica cuáles son articulares. Del 1 al 3% son fracturas a nivel de la tuberosidad del calcáneo, que sería extraarticular. La proporción hombre-mujer es relación 3:1, frecuentemente entre 20 y 29 años, en el 90% de los casos. Se dice que esta relación hombre-mujer 3:1 se dice también esta fractura que es la fractura del amante, porque se puede presentar la típica, ¿no? Está el hombre con su novia, viene el papá, y chuta, lo que hacen es escaparse y se tiran del balcón, ¿ya? Y chuta, al momento que se caen 1, 2 o 3 metros, lo primero que se pone en contacto son los talones. Entonces ahí se produce la fractura. Carga axial por caída de altura, ¿sí? Eh, Casi en el 70% de los casos de fracturas de calcáneo son secundarias a caídas, ¿no? Accidentes automovilísticos a alta velocidad también hay también dentro de las partes de las causales de fracturas de calcáneo. 17% son fracturas abiertas, sin aumento significativo en las tasas de infección, también esto tienen que tener en cuenta, pero hay mayor riesgo de complicaciones a nivel de la herida, sobre todo porque no tenemos mayor cosa alrededor del talón, ¿no? Solo tenemos la piel, algo de tejido celular subcutáneo, y con este tipo de fracturas de complejo secundario que se puede presentar, es bárbaro. Entonces, a estos pacientes generalmente lo que se intenta hacer es operar lo más pronto posible, ¿sí? Dentro de las primeras 10, 12 horas. Pasa ese tiempo, nos hacen un complejo secundario con presencia de ampollas y ya estaríamos hablando de unas fracturas o unas lesiones de tipo Tessier 2. Y pues obviamente en esos casos hay que esperar hasta que eso mejore y poder operar. Aquí vemos dos imágenes, una cara superior y una cara inferior de lo que es el calcáneo. Es un hueso grande, voluminoso, en donde tiene dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior es articular, como vemos acá, el segmento posterior pues está representado por la tuberosidad posterior, ¿no? Aquí tenemos la apófisis anterior, en cuya cara anterior pues tiene la superficie articular. ¿Para qué hueso? Para el hueso cuboides. En su cara superior, en el segmento anterior, pues tenemos dos carillas articulares, anterior y medial, una carilla articular posterior, que como vimos acá en el astrágalo, se empata eh, con su superficie articular o sus caras, con la cara inferior del astrágalo, ¿no? Igual, a nivel de lo que sería la cara articular anteromedial y la carilla articular posterior, tenemos un surco, ¿no? Que es el surco de calcáneo, como ya mencionamos, empata con el otro surco y forma la seno del tarso, ¿sí? Aquí tenemos la estructura más fuerte a nivel de lo que es el calcáneo, que es el sustentáculo tali, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Esta en la cara superior se puede ver, pero en la cara inferior se ve mucho mejor, ¿no? Esta estructura triangular de aquí, ¿no? Es la parte más fuerte del astrágalo y corresponde al sustentáculo tali, ¿no? En la cara inferior, pues podemos ver dos tubérculos, un tubérculo anterior y dos tubérculos posteriores, posterior interno y un posterior interno y un posterior externo, ¿no? ¿Qué más aquí? Sí, dentro de la parte más importante aquí vemos la superficie articular anterior, para la que, en este caso, para la articulación con el cuboides. Sí, de ahí nomás, mayor cosa de aquí, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que vamos a presentar en este tipo de lesiones? Pues el más frecuente es este, ¿no? Directo, carga ya, boom, caída de altura contra el suelo y ahí se mató el astrágalo, ¿no? Pues la carga axial lo que hace es que el astrágalo actúa como un sistema de hacha. Generalmente hay una línea de fractura que va a estar desde la superficie articular a la parte inferior, el borde inferior, ¿no? De lo que es el calcáneo, ¿sí? Aquí vemos la línea de fractura que se va a presentar, ¿no? El mecanismo indirecto corresponde a una contractura muscular importante, generalmente visto más en pacientes de avanzada edad, en el cual recordémonos que acá tenemos en la parte posterior, en la parte de la tuberosidad posterior, a este nivel, sí, cierto, el tendón de Aquiles. Entonces, una vez que hay posiblemente una contractura, puede haber un desplazamiento, una contracción a nivel brusca. Si el huesito es de mala calidad, pues puede haber una separación a este nivel, ¿no?
menos frecuente, ¿no? Entonces, más frecuentemente directo por carga axial de alta energía, como las caídas de altura, generalmente de superior a 1 metro de altura, ¿no? Ahora, como mencionamos que el mecanismo directo o el mecanismo de carga axial es menos frecuente, vamos a tener en cuenta que depende también en qué posición se encuentra el pie en el momento de la caída, si se encuentra en una flexión plantar o en una flexión dorsal. Siempre vamos a tener en cuenta que va a haber una línea primaria de fractura, que va a ser esta, ¿no? Que va desde la parte de la superficie articular a la parte distal, ¿no? O puede estar por fuera, ¿no? De la misma. Si el paciente se encuentra en flexión plantar, lo que va a producirse es ¿no? Que la línea secundaria vaya por detrás de lo que sería la carilla articular posterior, ¿sí? Y pues se produzca una fractura de tipo hundimiento o depresión articular, como vemos acá, ¿no? ¿Sí? Vemos que se abre en la parte media del astrágalo y toda la superficie articular se colapsa, ¿no? Eso cuando se produce una flexión plantar. En una flexión dorsal, lo que hace es que la línea primaria siempre se va a presentar, pero la línea secundaria se va a ir hacia la parte posterior, produciéndose una fractura de tipo lengüeta, ¿de acuerdo? Entonces son los dos tipos de lesiones que generalmente presentamos cuando hay carga axial, ¿no? Una depresión articular y una lesión tipo lengüeta, ¿no? Aquí vemos la misma situación. Manifestaciones clínicas, pues tenemos un dolor a nivel del talón importante, un EVA mayor a 5. Vamos a tener en cuenta que se ensancha la parte posterior del talón. Puede haber una equimosis que va desde el talón hasta la parte media o la parte media de la planta del pie, que es característico, que se llama el signo de Mondor, la equimosis que presentamos aquí, ¿sí? Puede haber también, como decía acá, ¿no? La presencia de flicteras aproximadamente a las 36 horas, ¿sí? Entonces, esto así se nos va a presentar, ¿no? Por el complejo secundario puede presentarse tan importantemente que el área por donde nosotros generalmente hacemos el abordaje se va a presentar de esta manera. Si dejamos más de 12 horas eh, que no hagamos la intervención quirúrgica, ¿no? La evaluación neurovascular también es importante en este tipo de pacientes. ¿Qué imágenes radiológicas pedimos? La RX-AP de pie, AP, lateral, oblicua y una especial para ver el calcaño, que es la RX axial de Harris, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen lateral, ¿sí? Rayos X, tomográfico, donde vemos trazo de fractura acá, línea principal de fractura, línea secundaria, una fractura tipo lengüeta, ¿no? Pero que es de compromiso articular, ¿de acuerdo? Acá viendo la tomografía, vemos varios imágenes para poder ver también la combinación que puede tener y el desplazamiento y también la distribución de cómo se encuentra la superficie articular minuta, ¿no? La RX de tobillo también es importante para ver lesiones asociadas y la tomografía, ¿no? Entonces, en una radiografía P, ¿qué vemos? Vemos sobre todo la extensión de la fractura, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, aunque no aporta gran cosa, ¿no? Podemos ver en este caso aquí la parte o la apófisis anterior del calcáneo, ¿no? Podemos ver también algo también de lo que sería la parte anterior del astrágalo, ¿sí? Con su unión con el escafoides y también la unión del calcáneo con el cuboides a esta altura, ¿no? Todo eso nos permite valorar la relación entre el calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el, con el escafoides, ¿sí? Entonces nos permite determinar si hay una extensión hasta este nivel de fractura, ¿no? En una radiografía lateral, ¿sí? Que se va a ver de esta manera. ¿Qué estructuras diferenciamos? Pues la tuberosidad posterior, la parte más alta de la tuberosidad posterior, donde se inserta qué cosa, el tendón de Aquiles. Aquí podemos ver las carillas articulares, carilla articular posterior, carilla articular media, anterior, anteromedial, y la carilla articular anterior que se une con ¿cuál? Con el cuboides, ¿no? Entonces, la imagen radiológica que vamos a tener en una lateral de pie, es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí podemos valorar todo esto que les menciono, ¿no? Y medir estos dos ángulos, que es el ángulo de Boller y el ángulo de Gizan. Estos son los ángulos que tenemos que tener en cuenta, que son importantes en cuanto a la valoración de lo que sería para valorar cuáles son sus angulaciones normales y si es que eso no es quirúrgico o puede hacerse un tratamiento de tipo conservador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos aquí en este caso es el que estoy ahorita marcando, es el ángulo de Boller, ¿no? Que se mide de la siguiente manera. Los puntos de referencia serían en este caso, ¿no es cierto? Esta línea quedó de aquí a acá. Aquí tenemos la faceta posterior, ¿no es cierto? La carilla articular posterior. Entonces, la parte más alta de la carilla articular posterior con la parte más alta de lo que sería la apófisis anterior, ¿ya? Entonces, es la primera línea que rayo. Uno de esos dos puntos y a donde salga esa línea, ¿ya? El siguiente punto que uno son los siguientes. La parte más alta de la tuberosidad posterior, perdón, de la carilla articular posterior, con la parte más alta de lo que es la tuberosidad posterior de calcáneo. Y uno de esos puntos. Entonces, aquí se forma un ángulo. ¿Cuánto es lo normal? De 20 a 40 grados.
Entonces, si nosotros tenemos una fractura que se produce a este nivel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a producir? Que se comprima y se caiga la superficie articular y por lo tanto este ángulo disminuye. Entonces lo normal es de 20 a 40. Si ese ángulo sabemos que se disminuye, pues obviamente nos tenemos en cuenta que hay una fractura, ¿no? Y que se necesariamente tiene que ser operado. El ángulo de Gizan es el siguiente. Esta es la caída, ¿no es cierto?, de la carilla articular posterior y la carilla articular anterior, ¿sí? ¿Cuánto debe medir este ángulo? Aproximadamente de 105 a 120 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos un colapso de estos también, igual, quirúrgico, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen, pues lo mismo que les acabo de mencionar, lo normal de 20 a 40 grados, ¿sí? ¿Cómo se mide? ¿De acuerdo? El ángulo de Gizan de 105 a 130 grados, disminución refleja presencia de una fractura por compresión, caída de la superficie articular. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Aunque en esta a la derecha, pues tenemos un calcaño normal, ¿sí? Con las medidas radiológicas, ¿no? ¿Cómo mediríamos? Mediríamos así, el uno ahí, el otro acá, perdón, ahí. Y mediríamos este ángulo, ¿no es cierto? Para el Boller. Y para el de Gizan, haríamos esto. Ahí está madre, perdón. Ahí. Y el otro iría así. Y medimos esta angulación de aquí, ¿no? Esto medimos, ¿no? Sabemos cuáles son las medidas, ¿no es cierto? Entonces acá veamos acá, pues, ¿no? Tomamos en cuenta el siguiente. Borde superior de lo que sería la parte más alta de la tuberosidad posterior con la parte más alta de la caída articular posterior que está ahí, ¿no es cierto? Y el otro punto de referencia, el apoyo anterior, la parte más alta y la caída articular posterior, ¿no? Bien, no tengo nada que medir, ¿no es cierto? Una angulación de cero casi. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se cayó la superficie articular, ¿sí? Entonces, ¿dónde debería estar la superficie articular si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Tendría que estar acá, ¿no es cierto? Aquí tendría que estar así, el pico y ahí bajar. Y ahí cambia, ¿no? Comparemos esto con esto. Esto está acá abajo, ¿sí? Entonces, se comprimió la superficie articular. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es restituir esa superficie articular. ¿Cómo se restituye? Con cirugía. ¿Cómo se aguanta esa cirugía? Con placa. Ángulo de Gizan, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la línea de fractura que se evidencia, línea de fractura principal, ¿sí? Línea de fractura secundaria, con mecanismo de compresión axial, ¿sí? Una flexión plantar, ¿no? Mismas rayas, ¿no? ¡Pum! No puedo medir nada ahí. Está negativo incluso la angulación, ¿no? Radiografía axial. ¿Cómo se mide esto? ¿O cómo se hace esto? Esto se hace con el paciente en decúbito supino, con una flexión neutra, pero el rayo, como vemos acá, se enfoca en el calcáneo y entra a 40 grados del mismo, ¿no? En relación a la horizontal. ¿Qué imagen nos va a dar? Es esta de acá a la derecha. Nos da una imagen en relación. Puedo ver qué cosa. Veo esto, que sería la parte distal de la tibia. Veo el astrágalo y su relación entre el astrágalo y el calcáneo, ¿no? Entonces aquí veo la tuberosidad posterior, veo la relación del sustentáculo tali y la superficie articular, ¿sí? Del calcáneo. ¿A qué parte más o menos? Estamos hablando de la carrilla articular posterior, ¿sí? Entonces me permite determinar qué cosa. Cómo está la superficie articular, ver la anchura de cómo está la tuberosidad posterior y la alineación de la misma, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un esquema, ¿no? Vemos acá el calcáneo, la tuberosidad posterior, la superficie articular, el astrágalo, el sustentáculo tal a este nivel. Lo mismo vamos a tener en cuenta acá, ¿no? Vemos toda la tuberosidad posterior, ¿no? Esto normalmente, si nosotros hacemos o seguimos el eje longitudinal, generalmente va a estar en 0 grados, ¿no? En pacientes ya con fractura, normalmente lo que va a producirse es una desviación, ¿sí? Como vemos acá, una desviación en varo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso nos permite ver, y nos permite ver la combinación. Aquí tenemos que tener en cuenta que vemos el sustentáculo tali, ¿sí? Es la parte medial, la parte lateral acá vemos el peroné, vemos el malleolo medial, no vemos obviamente porque está superpuesto aquí al astrágalo, ¿no? Vemos la combinación importante que hay acá, ¿sí? El sustentáculo tali. Generalmente el sustentáculo tali es el que menos combinación presenta, ¿no? Casi no se presenta combinación. Y si se presenta una combinación, generalmente es aislada, ¿no? Cuando se presenta ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver la combinación importante de lo que es la tuberosidad posterior y el compromiso de la superficie articular, ¿no? Bien, está abolida la relación entre el astrágalo y la superficie articular del calcáneo. Bueno, en cuanto a la tomografía, nos ayuda bastante a comprender e incluso también hay una clasificación tomográfica para las fracturas de calcáneo.
En este caso, los cortes que más utilizamos, el coronal y el axial, ¿no? Nos ayuda a determinar la afectación articular, especialmente a nivel de la articulación posterior, y la relación entre calcáneo y cuboides, ¿no? Y su relación con la articulación anterior y articulación medial entre el astrágalo y el calcáneo, ¿ya? Y también nos ayuda a que sería la planificación de la cirugía. Ahora, ¿qué corte es el más fundamental y el principal? Es este. Recordémonos siempre lo que les estaba mencionando, que entre el astrágalo y el calcáneo hay una estructura que se llama el seno del tarso. Entonces, esa es la imagen que nosotros tenemos que buscar cuando nosotros queremos valorar una tomografía adecuadamente. Este es un corte coronal, es decir, que estamos viendo de frente al pie, ¿no? No le estamos viendo desde arriba, no le estamos viendo desde abajo. Es como que yo le agarrara y le haga un corte al pie de arriba hacia abajo. Entonces, le estoy viendo de frente a las estructuras. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que va a estar la tibia, aquí vamos a tener en cuenta que es el astrágalo, tengo el seno, el canal o el surco del astrágalo, el surco del calcáneo y forman el seno del tarso. Entonces esa es la estructura que debo encontrar, ¿ya? Este ojito. Aquí veo el sustentáculo del tali, ¿sí? Veo la superficie articular, en este caso carrilla articular posterior del calcáneo y del astrágalo a este nivel, y vemos cómo está el trazo de fractura, ¿sí? Acá tengo en este hecho, no se ve claramente, ¿no? Pero es un cortecito chiquito, ¿no? El otro que está bien, ¿no? Vemos que se ve el calcáneo acá abajo y el astrágalo, ¿no es cierto? Así tendría que estar. Y vemos cómo está la fractura, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, el seno del tarso. Vemos el sustentáculo tal, la relación congruencia articular adecuada, no hay colapso ni nada, y vemos el resto del calcáneo, ¿no? El corte es esto, ¿no? Entonces, en cambio, acá vemos el seno del tarso, vemos la combinación importante de la superficie articular, esto quiere decir que está hundido el calcáneo, y eso necesita operarse, y es lo que necesariamente tenemos que restaurar. Este es un corte axial, este en cambio es como que estuviéramos viendo al pie desde arriba, ¿sí? Aquí vamos a ver la tuberosidad posterior, vemos la apófisis anterior, su relación con el cuboides, ¿sí? Y en cambio acá vamos a ver cómo está la combinación presente, ¿no? Entonces aquí estaría comprometida la superficie articular anterior, ¿sí? O anteromedial. Entonces, ¿qué clasificación utilizamos? Clasificación articular e intraarticular. Las clasificaciones extraarticulares, pues ya va a ser netamente ubicación en donde se encuentra la fractura, pero no compromete la superficie articular. Tenemos anteriores a nivel de la apófisis anterior, sí, pero no está comprometiendo la articulación. Tenemos una fractura a nivel de lo que sería la tuberosidad posterior, ¿sí? Puede ser tuberosidad posterior a nivel de la apófisis medial del calcáneo, si te acuerdan las tubérculos que tenemos, ¿sí? A nivel de la parte superior de acá, ¿sí? Puede ser también fracturas aisladas a nivel de lo que sería el sustentáculo tali, ¿de acuerdo? Sin afectación articular. Lo importante es ubicar dónde se encuentra la fractura. Esto nos indica, ¿no? Dónde se encuentra la fractura, pero lo importante es que tenemos que ver que no compromete la superficie articular, ¿de acuerdo? Aquí vemos esto, ¿no? Vemos una fractura avulsión de la tuberosidad posterior del calcáneo, ¿sí? Vemos acá la avulsión. Entonces, por lo tanto, aquí se avulsionó el tendón de Aquiles, ¿no? Vemos una fractura de la tuberosidad posterior, pero no hay compromiso de la superficie articular para nada acá, ¿no? Igualmente lo mismo acá, ¿no? Vemos una de la parte inferior, del borde inferior de la tuberosidad posterior, la presencia de la fractura. Vemos que hay una línea de fractura hasta acá, pero que no se va a la superficie articular, ¿no? Eso es los articulares. La clasificación intraarticular puede ser basada en radiografías o basada en tomografía. Nosotros la basamos en radiografía, la clasificación que manejamos es la clasificación de Exes-Lopestri, y es muy parecido a lo que mencionamos al principio, ¿no? Mecanismo de fractura, cardiaxial. Tengo una fractura tipo hundimiento, donde veo que la línea de fractura, hay una fractura principal y una fractura que hace con una línea secundaria hundimiento de la superficie articular, como vemos acá en el esquema, ¿no? Y acá vemos una fractura tipo lengüeta, que es esto, ¿no? Línea primaria y la línea secundaria hace la, la característica lengüeta de la clasificación de Exes-Lopestri. Aquí tenemos imágenes donde tenemos la línea de fractura primaria y la apertura de la lengüeta. Acá en cambio no se ve claramente, pero tenemos una combinación y un aplastamiento de la superficie articular. La clasificación de Sanders es una clasificación tomográfica, me permite valorar la relación que hay entre la superficie articular y su desplazamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a presentar líneas aquí que van a dividir, líneas de fractura con compromiso y van a dividir en columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las líneas que van a estar representadas con A, B y C y me van a dar columnas, una columna lateral, una columna central, una columna media y en este caso un fragmento que va a ser el sustentáculo tali, ¿no? Este sería un corte axial y este sería un corte coronal.
que es el que vamos a tener que valorar. Recuérdense lo que les mencioné. Hay que buscar ese ojito del seno del tarso y ahí es donde valoramos esa relación, ¿no? Entonces, Sanders clasifica de acuerdo a las líneas de fractura y el compromiso de las columnas. Entonces decimos que una columna está comprometida cuando hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces estas son las líneas de fractura y las columnas que se van a producir. Una columna lateral, una columna central y una columna medial y el sustentáculo tal, ¿no? Entonces la tipo 1 es cuando vemos, pueden estar todas las líneas de fractura, todas las columnas comprometidas, pero si no hay un desplazamiento, es una tipo 1. ¿Ya? En la tipo 2, dos columnas o hay un desplazamiento de las líneas de fractura mayor de 2 milímetros, eso hablamos de una tipo 2. Y pueden haber esquemas de fracturas, ¿no? Una 2A, una 2B y una 2C, dependiendo de cuál de estas líneas están apareciendo en la tomografía, ¿no? En este caso, pues vamos a tener en cuenta, tenemos el ojito, ¿sí? Es una 2A, entonces tener en cuenta que el trazo de fractura se encuentra en la parte de la columna o la línea de fractura tipo A. Vemos el desplazamiento y el hundimiento, ¿no es cierto? Entonces, una 2A. Si vemos una línea de fractura que está desplazada a nivel de la línea B, entonces una tipo B, a nivel de la línea tipo C, como vemos acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren acá. Entonces, en este caso, tenemos una tipo 2C. Entonces, en este caso, lo que hay que grabarnos es esto, ¿no? Esta distribución de las líneas de fractura y de las columnas. Y acordarse que si hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros, ahí decimos que está comprometido. La tipo 3 puede ser 3A, 3AC, 3BC. Y la tipo 4 cuando tenemos una gran combinación y no se puede diferenciar nada realmente. Ahí está comprometida las líneas, ¿no? A, B y C. Las columnas lateral, medial y central. Todas están comprometidas en este tipo en la tipo Sanders tipo 4. Entonces el tratamiento que optamos en estos casos va a ser un tratamiento cerrado, semiabierto o quirúrgico netamente abierto. Ya, el tratamiento cerrado siempre y cuando se pueda hacer una reducción o no esté desplazado la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento conservador, vamos a tener en cuenta lo siguiente: fracturas extraarticulares no desplazadas o mínimamente desplazadas, menos de 2 milímetros, acordémonos. Fracturas intraarticulares no desplazadas. Fracturas de la apófisis anterior, lo que mencionamos que serían extraarticulares. Fracturas en pacientes con enfermedad vascular periférica, diabetes dependiente de insulina. Pacientes con otras comorbilidades que contraindiquen la cirugía o la presencia de flictenas, ¿no? Y que el paciente esté sometido a un tratamiento de larga evolución. ¿Sí? En esos casos podríamos optar por un tratamiento conservador. Ahora, si tenemos que hacer una reducción, pues, pero si tenemos que hacer sin reducción, pues simplemente colocamos el yeso y lo colocamos aproximadamente 6 8 semanas, se retira el yeso, bota Walker y ver cómo evoluciona, ¿no? Pero como menciono, siempre y cuando no esté desplazada y siempre y cuando no esté las angulaciones comprometidas, ¿no? El ángulo de Woolley y el ángulo de Gisam. Si tenemos que hacer una reducción, esta es la maniobra que tenemos que hacer, es la maniobra de Omoto, en el cual el paciente se coloca boca abajo, se hace entre dos personas, la una persona fija lo que sería el muslo, y bueno, la persona que va a realizar la reducción, pues con sus manos, las cosas las manos arriba, con los talones de las manos, lo que hacemos es sujetar el talón y aplastar, ¿sí? Cerrar nuestras manos y hacer una distracción hacia la parte de arriba, con el objetivo de que se vaya acomodando los fragmentos óseos, ¿sí? Ese rato se siente claramente cómo cruje a nivel del tobillo, perdón, a nivel del calcáneo, a nivel del talón, claramente se siente cómo se va crepitando la parte ósea, ¿no? Una vez hecho eso, colocamos un yeso cerrado, ¿sí? Y controlamos radiográficamente semanalmente, ¿ya? Y dependiendo de eso, vamos viendo si es que va bien o mal el tratamiento, ¿no? Puede ser el uso de media compresiva más inmovilizador por 5 a 10 días, o la colocación de una gota corta extraíble con manipulación y exploración, ¿no? No hacer carga de peso aproximadamente 6, incluso se habla de 10 semanas, ¿no? Entonces, este es un tratamiento largo, pero como les menciono, siempre y cuando sea indicación, si no, no funciona, ¿no? No funciona. Objetivos del tratamiento quirúrgico, si optamos por un tratamiento quirúrgico, sería esto, ¿no? Restituir el ángulo de Wöhler, recuperar la anchura y la longitud normal del calcáneo, reducir anatómicamente las superficies articulares, especialmente la articulación subgastrocnemiana, si estamos hablando de la carilla articular posterior, y restablecer la biomecánica del retropie y del complejo gastrosóleo. Esto sobre todo porque, como ya les menciono, la deformidad que generalmente se va a la tuberosidad posterior se va, entonces eso tenemos que restituir, ¿no? ¿Cuándo deben operar este tipo de pacientes? Pues mencionamos que deben operar dentro de las primeras 3 semanas, ¿sí?
antes de que se produzca una consolidación precoz de la fractura, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta esto del compromiso de partes blandas, una tensión de tipo 2 o tipo 3, en los cuales tenemos que esperar, ¿no? Si tenemos esto, hay que esperar. ¿Por qué? Porque el abordaje que utilizamos es a este nivel, es el nivel de un abordaje externo, un abordaje lateral, por debajo como punto de referencia, aquí tenemos el peroné, y acá tenemos el Aquiles, el tendón de Aquiles, en medio tenemos que entrar y hacer una L, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que despegar toda la parte de este piel, tejido celular subcutáneo a ese nivel. Y tenemos que llegar directamente a hueso. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos una piel adecuadamente, que esté en buenas condiciones. Entonces, tenemos que esperar que aparezca eh, encima de la arruga, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven, por ejemplo, incluso se produjo la linterna hemorrágica, entonces ahí imposible hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Sabemos que si nosotros intervenimos ahí, pues se nos va a hacer una fractura expuesta, una infección a nivel óseo, y es una catástrofe hacer ahí una intervención, ¿no? Entonces, tienes que esperar esto, ¿no? Que se haya las plictenas, pues, mejorado su condición, que se vea estas arruguitas a nivel de lo que sería la parte donde tenemos que abordar el abordaje quirúrgico, y ahí podemos hacer esto, ¿no? Entonces, hacemos un tratamiento semiabierto. ¿A qué corresponde esto, no? Generalmente hacemos en este tipo de lesiones, lesiones tipo lengüeta, ¿ya? ¿Qué hacemos ahí? Vemos aquí que está un paciente con una fractura, línea principal de fractura. Vemos cómo se encuentra acá la línea secundaria y vemos que se forma una lengüeta, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo restituimos? Claro que esto hay que hacerlo con intensificador de imagen, siempre con control radiológico, transquirúrgicamente hablando, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar un clavo a ese nivel, a nivel de la tuberosidad posterior, en esta dirección, ¿sí? Una vez que colocamos esto, ¿no? En esa dirección, ¿sí? El clavo en esa dirección, lo que hacemos, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Es orientar el clavo, hacer una palanca, ¿sí? De arriba hacia abajo, con el objetivo de restituir esas angulaciones. Si es que se restituye adecuadamente con el control radiológico, si vemos que se está restituyendo, pues lo que hacemos es pasar el clavo, ¿sí? Como vemos acá, hasta el cubéis, con el objetivo de que ahí se ancle y no se desplace la reducción, ¿sí? Entonces, es una de las formas. Y lo que hacemos finalmente es colocar un yeso alrededor de ese clavo. Tenemos que esperar aproximadamente 8 semanas para retirar el clavo, esperar que se haya consolidado claramente con controles radiológicos y hacer paulatinamente terapia física, ¿no? Hay otra forma, que sería en este caso la técnica de torneta. El paciente se encuentra en decúbito lateral, utilizamos tornillos. Es muy parecido a la de Estilopestri, pero lo que hacemos es la colocación de tornillos canulados, como vemos acá, igual también ubicado para lesiones de tipo lengüeta. Si nosotros hacemos un abordaje quirúrgico, hacemos un abordaje lateral. Puntos de referencia, como ya les mencioné, pues el borde posterior del peroné y el tendón de Aquiles, ¿no? Tener en cuenta la parte vascular siempre. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer una incisión eh, con un colgajo, en este caso un colgajo que llega hasta la parte ósea, ¿no? Entonces, una vez levantado eso, pues podemos llegamos a hueso y podemos hacer todo lo que nosotros queramos, las maniobras para hacer la reducción. Entonces, el objetivo es que si que necesita, generalmente sí va a necesitar, es injerto óseo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es restituir la superficie articular, colocar injerto a nivel de lo que sería el defecto óseo por la cominución y por el aplastamiento de la superficie, que generalmente se va a producir a ese nivel. Y lo que se fija son con placas, ¿no? Que son placas de Sanders, que tienen su propio nombre, estas placas, eh, para sostener la reducción, ¿no? Posterior a eso, pues el uso de bota corta, o incluso puede hacerse movilidad inmediata, o la utilización de uso de bote extraíble por 14 días, más movimientos del tobillo, pero sin carga. Acordémonos que la carga va a ser paulatina, parcial, aproximadamente a las 6 o 8 semanas, para poder ir valorando de acuerdo a los controles radiológicos y de acuerdo a cómo vayan las heridas incluso, ¿no? Puede haber complicaciones, pues puede haber complicaciones no quirúrgicas y quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, miren aquí una infección a nivel de sitio quirúrgico por habernos adelantado muy pronto a la realización de la cirugía, ¿no? Entonces, en esos casos, pues obviamente no hay que correr riesgos, hay que esperar a que Madre Naturaleza haga lo suyo, que en este caso mejore las partes blandas, obviamente nosotros tenemos que ayudarle con antibiótico en esos casos y esperar lo mejor para este paciente, ¿no? Entre las complicaciones, pues necrosis cutánea a nivel de la herida quirúrgica, pues posible infección, lesiones neurológicas periféricas, talalgias, consolidación anómalo viciosa, cuando hacemos una reducción inadecuada,
pérdida de la altura, ensanchamiento a nivel del talón, igual relación a que no se haga una adecuada reducción, incongruencias articulares y un retropie varo, como ya les mencioné, ¿no? La tuberosidad posterior que no se reduce adecuadamente va a quedar en varo. Chicos, fracturas de calcáneo. Doc, Mande. el signo de la arruga, o sea, ¿tengo que esperar a que se haga ese signo para operarle cuando tenía lo de las flictenas o cómo Claro, era? tienes que esperarlo, tienes que esperar porque si no, se te va a complicar porque con mucha más razón a este nivel porque solo tengo la piel y debajo de eso ya es el hueso y chuta es un hueso de complicado ahí, ¿no? ¿Y Entonces se cuál te es el puede. signo Doc? O sea, ¿qué En se este ve por caso, lo que signo hacemos es Doc? lo siguiente, ver, aquí está formándose arruguitas, ¿no es cierto? Mira cómo está así, ¿no? Hinchado, tensa la piel, ¿no es cierto? Que le veas una arruguita o la otra es con tus dedos, coges la piel y si se forma la arruga, bueno, chévere, estás en condiciones de poder hacer la cirugía, ¿sí? ¿Y Generalmente la vas a ver, flictena tiene que reabsorberse tiene o que resolverse. En estos le casos puedo ya drenar? está casi, ya está casi lista. No, no, la fritena es una muy buena pregunta. No, 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 si tú dejas que se reabsorba esto, no termina de resolverse en 3 semanas esto. Tienes que drenar la fritena. Ujú. Doc, y una cosa más, ¿cuál era la clasificación de la tipo 2 y la tipo 3 de Sanders? Porque eso no le entendí, me confundí. Depende, como te menciono, de la, del desplazamiento que pueda haber, ¿sí? Entonces, mira, aquí están las líneas de fractura, ¿no es cierto? Línea de fractura A, línea de fractura B, línea de fractura C, ¿no? Acordémonos esto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si hay compromiso de la columna lateral, central o medial, pues ahí van a ir distribuyéndose pues los tipos de lesiones, ¿no? Entonces, 2A, cuando tengamos una fractura que desplace o hay un desplazamiento entre estas dos columnas, desplazamiento mayor de 2 milímetros. Si el desplazamiento se encuentra, o sea, el trazo de fractura se encuentra aquí y acá, y hay el desplazamiento mayor de 2 milímetros, se habla de una 2B. Y una 2C cuando se encuentra a este nivel la fractura, ¿sí? Entonces ahí vas viendo y correlacionando. Entonces, en estos casos, mm, lo que tienes que hacer es que coger o tener en tu manito tu clasificación y ver la, la imagen radiológica, donde, como les menciono, cuando encontremos este ojito, ¿no? El seno del tarso. A ese nivel tienes que tener en cuenta y encontrar el trazo de fractura y ver a cuál se correlaciona, ¿sí? Que a veces es un poco difícil acordarse de todo esto, son muchos, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta eso, nada más. Por eso, esto no va en el examen, por si acaso. Aquí no les va a preguntar nada de estas cosas porque sí, sí es un poco complejo, ¿no? ¿Qué podría preguntarles de aquí? Por ejemplo, mecanismos, clasificación de celopecho, que es algo que se puede preguntar, que son tipo lengüeta, tipo compresión o depresión articular, cosas así, pero decirles que es una 2B, entonces, no, pues Eso está feísimo. está complicado que les pueda preguntar eso, pues. Entonces, tranquilos en ese caso. Doc, Ande, en estos casos no puede haber un problema de los arcos de sustención, de los pero por arcos supuesto, plantar. claro, pues ahí tenemos el arco longitudinal, medial y lateral, ¿no? El arco incluso sagital, se puede haber colapso y obviamente en ese caso ya puede haber incluso un pie plano, ¿no? Se genera un pie plano, mejor dicho, ¿no? Sí. Entonces ya todo eso son complicaciones, son secuelas que en tal caso tienen que intentarse a futuro o más hacia adelante, intentar hacer algún tipo de gesto quirúrgico para intentar corregir, ¿no? Pero sí, 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 es que no se hace adecuadamente, pues siempre va a tener complicaciones. Y la pérdida del arco longitudinal medial, pues es uno de esos, ¿no? Y se forma un pie plano, pues en buenas cuentas. Doc, y el paciente, si le opero y le hago todo el tratamiento, puede volver a saltar. Sí, sí, claro que sí, pero como les menciono, si es que hay un compromiso articular, en todo fractura con compromiso articular siempre va a haber un riesgo de artrosis, ¿no? Y el riesgo de que se pueda presentar dolor más temprano de lo normal, pues siempre va a estar. ¿Sí? Siempre se debe explicar eso a los pacientes. Ujú. Chicos, vamos. Luxofractura del isfran, ¿ya? A ver, bueno, la luxofractura del isfran son lesiones que se encuentran localizadas a nivel de una línea funcional llamada la línea del isfran, ¿no? Este nombre toma por Jacques Lisfranc, que fue el médico de Napoleón, que se hizo popular, pues porque en cuanto al nivel de amputación que hacía este médico, ¿no?
Generalmente lo que encontró fue que en pacientes con heridas de guerra, que a ese nivel había que, lo que hacía él era una puntuación a ese nivel de la línea de articulación. Generalmente había también pacientes que quedaban atrapados el pie en el estribo de los caballos, de la silla de montar. Entonces ahí se producía el tipo de lesión e incluso podía verse un síndrome compartimental por esa situación. Entonces, lo que hizo él es encontrar que ese nivel de amputación era bastante anatómico y por eso se da el nombre de esta lesión a este médico, ¿no? En este caso, vamos a tener en cuenta que son poco frecuentes relativamente porque son subdiagnosticadas, ¿no? Entonces, no es que sean poco frecuentes realmente, están subdiagnosticadas y por lo tanto, sí es frecuente esta patología, ¿sí? Su tasa de incidencia es de 0,2 a un 3% de lesiones del aparato locomotor. El aumento es causado sobre todo por los accidentes de alta energía, accidentes de tránsito, ¿ya? Más frecuente en hombres de un 2 o 4 veces más de probabilidades de presentarse. Esto en la tercera década de la vida, más frecuente también. Y en fin, el diagnóstico va a ser, o la definición de la fractura del isquion o luxofractura del isquion es la pérdida de contacto total o parcial de las superficies articulares, tarso-metatarsianas, con así la aparición de fracturas. ¿A qué me refiero con eso? A esta línea funcional que hay aquí, ¿no? Mira, aquí tengo esta línea entre la base de los meta, las tres cuñas, a ver, medial, intermedia y lateral, y el cuboides, ¿no? Entonces, esa es la línea funcional. Perdón, disculpe. Entonces, esa es la línea funcional del isquion, ¿no? O la línea de articulación tarso-metatarsiana. Perdón. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que hay mortajas, ¿no? Que hay una mortaja aquí a nivel de la base del segundo meta, ¿sí? A nivel de la tercera cuña, aquí también hay una mortaja, ¿sí? Entonces son estructuras que tenemos que restaurar, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento, ¿no? Vamos. Entonces, anatómicamente vamos a tener en cuenta lo siguiente, que a esta línea se encuentran reforzadas porque por ligamentos dorsales, ¿sí? Que se van de la articulación del tarso al metatarso, ¿sí? Tarso-metatarsianos, ligamentos tarso-metatarsianos dorsales y ligamentos tarso-metatarsianos plantares, ¿ya? También tenemos ligamentos, como vemos acá, del metatarso, entre metatarso, que van a ser los ligamentos intermetatarsianos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta bastante, ¿no? Que entre el primero y el segundo meta no hay estos, ¿no es cierto? Pero en la parte dorsal, en la parte plantar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay un ligamento que va desde la parte lateral de la cuña medial a la parte medial del segundo metatarsiano, llamado ligamento del isquion, que es un ligamento más fuerte y es la piedra angular que mantiene en orden y que mantiene estable a estas estructuras, ¿ya? Entonces, esto es generalmente, bueno, no le puse este del arco romano, pero ha sido bueno ponerlo en una imagen en la cual se ve que la estructura, la parte o la piedra angular de esta estructura de arco romano es esta articulación entre el primero y el segundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los reforzamientos a nivel de lo que sería el ligamento del isquion, que es el más importante, y por lo cual tenemos que tener en cuenta la restauración de este ligamento, ¿no? Especialmente que está aquí en rojo, ¿no? Que va desde la parte lateral de la cuña medial al borde medial de lo que sería el segundo meta, ¿no? Tiene una longitud de 8 a 10 milímetros y tiene un grosor de 5 a 6 milímetros. Está reforzada por la fascia plantar, por los músculos, musculatura intrínseca de los tendones peroneos, sobre todo el lateral largo y el lateral corto, por el músculo tibial anterior y el músculo tibial posterior, ¿no? Tenemos un complejo llamado el complejo popliteo que está formado de la siguiente manera: un ligamento dorsal, el ligamento plantar y el ligamento del isquion, ¿no? C1 quiere decir que es la cuña 1 y el M2 quiere decir que es el segundo metatarsiano, ¿no? Esto en sí es el complejo del isquion, ¿no? ¿Qué tenemos que restaurar nosotros si tenemos una lesión a ese nivel, ¿no? Las columnas, mecanismos, hay dos mecanismos: un mecanismo directo, que sería un mecanismo por aplastamiento, como vemos acá, a nivel de la parte anterior del pie, produciendo una luxación a nivel de la articulación, y generalmente la parte de estos de los metatarsianos se van a ir hacia la parte plantar, ¿no? Si nosotros tenemos un mecanismo indirecto, pasa todo lo contrario, ¿no? Que la cabeza de los metas se van hacia la parte dorsal. Además, tenemos que esta relación también va porque la parte dorsal, los ligamentos dorsales, son mucho más débiles que los plantares, ¿no? No, esta no. Vamos acá. Clasificación de Meyerson, ¿ya? La clasificación de Meyerson que utilizamos en este caso es esta, ¿no? Que puede ser tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A, cuando es totalmente incongruente, parcialmente con incongruencia y divergente, ¿no? La tipo C. La tipo A, cuando hay una incongruencia de toda
línea funcional, ¿no? Del ISPRAN, que puede hacer una desviación total hacia lateral o hacia la parte dorsal del pie. Todos los 5 dedos se mueven, ¿ya? O la tipo parcial, en la cual tenemos que hay una dislocación o una lujación a nivel de lo que sería el primer rayo, la columna medial, ¿sí? Y la tipo B2, en la cual tendríamos que hay una lujación de la columna lateral, como vemos acá, ¿sí? O toda la columna se desplaza hacia lateral, la columna medial o la columna intermedia, hacia lateral. Entonces, esto depende sobre todo del desplazamiento, ¿no? Y divergente, que puede ser C1 y C2. La C1 cuando es parcialmente y la C2 cuando tenemos totalmente la línea funcional desplazada de forma divergente. Porque aquí si vemos en la C1, tenemos que el tercero, perdón, el cuarto y el quinto se encuentran aún dentro en su estructura normal, ¿no? Entonces ahí serían los tres tipos que pueden haber. Hay un tipo D, que fue una actualización de Hardcastle y Meyerson, en donde se dan en cuenta las siguientes características, una D1 y una D2, que toman en cuenta solamente la relación entre el primer meta y la segunda cuña, ¿sí? Pero entre la primera cuña y el segundo meta, ¿ya? Y toman en cuenta la distancia que hay entre la cuña, ¿sí? Y el segundo meta. Aquí hay una distancia que no debe ser mayor de 2 milímetros, ¿ya? Recordemos que a ese nivel no hay ningún ligamento que una, a excepción del ligamento del isfran. Entonces, si es que hay una ruptura de nivel del ligamento, entonces va a haber una apertura de esa distancia. Entonces hablamos que si hay una distancia menor de 2 milímetros, eso no requiere fijación quirúrgica, pero si hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros, esto requiere una fijación quirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de una de dos. Síntomas. Los síntomas, pues va a haber dolor a nivel del antepié, la presencia también de equimosis, que también es característico. Recordemos que el signo de Mondor es cuando se encuentra la equimosis desde el talón hacia la línea, hacia la parte media de la planta, ¿no? Aquí solo vamos a ver una equimosis en la parte media de la planta, ¿no? Entonces, características de qué? De una lujación del isfran, ¿no? Entonces, un edema importante a nivel de ese, ¿no? Podemos ver incluso la presencia de deformidad. Si ven aquí en este nivel, vamos a tener en cuenta que hay un levantamiento de la piel. Sí, miren por acá, una imagen lateral donde vemos un levantamiento de la piel, que en este caso sería la cabeza del metatarsiano, ¿no? Perdón, la base del metatarsiano, ¿sí? Podemos ver la pérdida también o el edema importante, la presencia de equimosis plantar, ¿sí? ¿Qué imágenes radiológicas vamos a tener que poder utilizar en este caso? Una imagen AP, lateral y oblicuas, que pueden ser a 30 grados, con rotación interna, con rotación externa, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar en las imágenes? En una P, pues tenemos que buscar esto, ¿no? La relación entre entre la primera cuña y la base del segundo meta, ¿no es cierto? Eso tienes que tener en cuenta, ¿no? Que no hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros de este nivel, ¿no es cierto? Algo que habla del paralelismo, ¿no es cierto? Si esta superficie articular de acá con esta de acá están paralelas, pues tenemos que tener en cuenta que no hay un tipo de lujación o que las superficies articulares están congruentes, ¿no? Eso en una imagen AP. En una imagen lateral, lo mismo, ¿no? Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Perdón, algo más. eh, el borde medial, ¿sí? De lo que sería segunda meta, debe coincidir con el borde medial de la cuña intermedia, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es una imagen oblicua, que valoramos en cambio las otras columnas, la columna lateral y la columna intermedia, ¿no? El tercero coincide con ¿cuál? Con la cuña lateral. Y el cuarto y el quinto coinciden, en cambio, o se articulan con el cuboides. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que tener en cuenta que la parte interna, en este caso la cortical interna del cuarto metatarsiano debe coincidir con la parte interna de lo que sería el cuboides. ¿Sí? Y el cual también vemos un paralelismo, ¿no es cierto? También. Paralelo las cruzas superficies articulares. Cuando se produce una lujación, este paralelismo se pierde. La lateral también nos ayuda a determinar a este nivel la unión entre la base de los meta con las cuñas, ¿no? Entonces, cuando hay una lujación, se va a ver claramente a este nivel lo que sería el borde de la base del metatarsiano, ¿no? Aquí podemos ver la apertura a nivel de lo que sería el, el espacio entre la primera cuña y el segundo meta, aumentado, ¿sí? Acá sería una imagen normal y aquí vemos cómo está aumentado, ¿no es cierto? Puede también, mande, Esa que nos presentó sería una de dos. claro, claro que sería una de dos, porque está muy, muy desplazado. ¿Ya? Entonces acá miren muchachos, miren el paralelismo, cómo se pierde, ¿ven? ¿Sí ven?
Ya se pierde el desplazamiento importante que hay. La de 2 también entraría. Signos radiológicos de la misma situación. Discontinuidad de la línea trazada desde la base medial del segundo metatarsiano hasta el lado medial del cuneiforme medio, lo que vamos a mencionar. Debe haber una línea continua, ¿no es cierto?, entre este borde medial con el borde de acá. Y aquí no hay. Se pierde esa línea, ¿no es cierto? A esto, en relación... Ay, perdón. Se me entumeció la mano. En relación al borde medial, bien. Ya. Borde medial de la columna intermedia, ¿sí? Entonces, no hay la continuidad. Entonces, signo de presencia de lesión del isfran, ¿no? Ensanchamiento a nivel de lo que sería la primera cuña con relación del segundo meta, o entre los primeros, o entre el primer y el segundo metatarsiano, que ven cómo está separado totalmente, ¿no? Podemos también encontrar el signo de la mota. Bueno, no se ve tan claramente en esa imagen, pero quiere decir que es la avulsión a nivel de donde se inserta el ligamento del isfran, ¿no? A este nivel. ¿Sí? Ahí hay un fragmentito chiquitito, ¿no? No se le ve tan bien claramente, pero cuando veamos esa imagen es el signo de la mota. Aquí está lo que les menciono en una imagen lateral, tenemos la base de los meta, cómo se luxan hacia la parte dorsal. En esta imagen, en cambio, vamos a tener en cuenta la separación que puede tener también a otro nivel, ¿no? Que en este caso tomamos en cuenta, acordémonos que el tercer meta debe coincidir igual también con el borde medial de la tercera cuña o la cuña lateral. Se pierde, ¿sí? Entonces también tienes un signo de que hay una lesión a nivel de esa columna, ¿no? La misma situación, apertura del primer espacio, ¿sí? Pérdida totalmente de las líneas de referencia. Vemos un desplazamiento hacia el lateral de todo lo que sería la línea del isfran, ¿no? Es frecuente tener esto, ¿no? ¿La tomografía nos ayuda también? Claro que sí. Nos ayuda sobre todo cuando nosotros tengamos esas lesiones que dices, ¿será, no será? El desplazamiento mayor de 2 milímetros, menor de 2 milímetros. Entonces, en esos casos nos ayuda bastante la tomografía porque nos permite dar una medida exacta, ¿no? La resonancia magnética de la misma manera, cuando tengamos lesiones que aparentemente no hay fractura, pero puede haber un esguince, ¿no? O puramente ligamentario. El tratamiento, pues, consiste en colocación de yeso siempre y cuando el paciente no tenga desplazamiento importantes de las lesiones, ¿de acuerdo? O en pacientes que sean candidatos a que no sean operados, que en este caso, pues, pacientes no ambulatorios con enfermedad vascular o neuropatía periférica, ¿no? Los resultados funcionales radiológicos significativamente van a ser malos, ¿no? Sin embargo, se puede optar siempre y cuando tengamos este tipo de pacientes, ¿no? El tratamiento quirúrgico, pues, si es que hay que operar, pues hay que operar, ¿no? Entonces, si tiene criterios quirúrgicos, como ya mencionamos, pues cualquier desplazamiento mayor de 2 milímetros indica cirugía, ¿de acuerdo? O luxofracturas óseas, hay que operar. Entonces, este es un esquema de los que se puede hacer, ¿no es cierto? Recordémonos que tenemos una columna medial, una columna intermedia y una columna lateral, ¿no es cierto? Tenemos que la columna lateral es mucho más móvil que la columna intermedia y la columna medial es menos móvil, ¿de acuerdo? ¿Cuántos grados se mueven? Aproximadamente unos 5 o 10 grados. La columna lateral tiene hasta 20-25 grados de movimiento, ¿ya? Ahora, la columna medial, lo que mencionamos es que va a ser tributario de hacerle una colocación de tornillos, como vemos aquí, en la imagen de acá, ¿no? La colocación de tornillos, ¿sí? Y la columna lateral, generalmente lo que colocamos son clavijas de Kirchner, o alambres, o agujas, o agujas de Kirchner. En la columna medial también se puede utilizar placas de mini fragmentos. ¿De qué depende eso? Depende de la misma situación que mencionamos. Si es muy comminuto, los tornillos no me van a dar tanta estabilidad. Por lo tanto, puedo utilizar, en este caso, placas. Pero generalmente en la parte lateral solo utilizamos Kirchner, ¿ya? Esta es la distribución o la posición en la que hacemos la colocación del tratamiento, ¿ya? Entonces, generalmente lo que hacemos es lo siguiente. Si es que está comprometida la luxación del isfran o el ligamento del isfran, hacemos esto, la colocación primero de este tornillo, ¿sí? Podemos hacer lo que se ve en la gráfica, ¿no? O podemos hacer esto, la colocación del segundo a la segunda cuña, ¿sí? Y el más importante es este, de la primera cuña a la base del segundo, que se hace una especie de N invertida, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la disposición de los tornillos que generalmente hacemos, ¿sí? Cuando nosotros tengamos una lesión a nivel de la tercera cuña, lo que podemos hacer es esto, colocación de un tornillo de acá a acá, y los de acá sí ya son solo clavijas.
Entonces esa sería la disposición que se puede hacer. Si está muy comminuto, la colocación de placas, ¿ya? Pero en la parte lateral generalmente solo colocamos clavijas, ¿ya? Depende, ¿no? Como les menciono. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una luxación en lo que se hizo la distribución, la configuración que les acabo de mencionar, ¿sí? Que va de la primera al primer meta a la primera cuña, del segundo meta a la segunda cuña, y luego reproducimos el trayecto del ligamento del isfran, que sería de la primera cuña al segundo meta, ¿sí? Que sería la mejor forma. También podemos utilizar, como ya mencionamos, mini placas, en caso de que haya combinación importante, ¿no? Aquí vemos la misma situación. En la parte lateral, acá en esta imagen radiológica, vemos el primer y el segundo rayo están adecuadamente ubicados. El tercer, cuarto y quinto metatarsiano se encuentran luxados hacia la parte lateral, ¿sí? Entonces lo que se fijó es pues con un tornillito y dos tornillos, y bueno, en este caso ven agujas, ¿no? De Kirchner, ¿no? Para mantener estables, ¿no? Esta es una imagen AP. La imagen lateral, que digo, la imagen oblicua es la mejor para valorar lo que sería la columna lateral. Y vemos cómo se encuentra restituido el cuarto y el quinto meta en relación al cuboide, ¿no? Igual son ejemplos, ¿no? En donde por lo cual la combinación se ha utilizado, en este caso, placas, ¿no? Ya, chicos. Entonces, eso sería todo lo que tengo que decirles acerca de estos tres temas. No sé si tienen alguna pregunta. Y nada, pues sería la última clase con ustedes y esperarles hasta el examen, que sería la otra semana. Me parece que es el día jueves. Doc, una pregunta. En la columna media dijo que podía ser tornillo o placa si había mucha conminución. Sí, sí, claro que sí. Doc, y el abordaje de la colocación de esos tornillos es antero-posterior. Es de la parte dorsal. Es de dorsal, es de, a ver, sí, te vas por el dorso del meta y va de, bueno, sería de posterior, de anterior a posterior. Sí, siempre va desde el meta a la cuña. Y el otro tornillito, el que se va a reproducir al ligamento del isfran, va a ir desde la primera cuña al segundo meta. Eso nada más, chicos.